hay variadas enfermedades en las que se podría utilizar el cannabis. Hay que tener en cuenta una cosa porque esto va a traer mucha confusión a nivel social, porque lo primero que vamos a decir, cannabis es lo mismo que marihuana, no es exactamente lo mismo. En realidad cannabis es el aceite que se usa de cannabis o otras sustancias que se pueden sacar para uso médico. Se usan en varias enfermedades como puede ser migraña, como pueden ser los parkinsonismos, enfermedad de Parkinson, en hemiplegia, en espasticidad, en esclerosis múltiple, en epilepsia. En realidad, básicamente la mayoría de los buenos resultados que se ven son en pacientes con retrasos maderativos o dificultades del desarrollo que desarrollan síndromes epilépticos y que son refractarios a los tratamientos y como drogas de apoyo reducen la cantidad de crisis. Esto es absolutamente como, digamos, una vez que salga homologado y se puede utilizar, va a ser exactamente como todos los medicamentos. No es que un medicamento es bueno para todas las patologías neurológicas, ni es bueno para esa patología neurológica, como puede ser la epilepsia, único medicamento, o bueno para todos los pacientes que tienen este tipo de epilepsia, sino que esto tiene que ver con factores digamos, de índole individual, que hacen que el paciente pueda tolerar el medicamento, que hacen que tenga una buena absorción y además de eso no tenga efectos tóxicos, pero además tenga los efectos beneficiosos. Yo creo que es algo bueno. Es algo bueno que se corre al manto ante todo de desconocimiento que tenemos en esto, porque rápidamente hoy tuve varias personas que me preguntaron, pero eso ahora se va a permitir que... Y es tratar de correr el telón del desconocimiento que tenemos todos, entender que no se está hablando de una droga de abuso, ni de uso, sino que se está hablando de sacarle a una hierba, como es el cannabis, como es la marihuana o el hachís, como el nombre que le demos, una pequeña partícula que tiene que ver con una sustancia que se llama 4-tetrahidrocannabinol, que es una pequeña porción. Para que te des una idea, la planta tiene más de 200 fármacos. Son 4 o 5 fármacos que se sacan bastante fácil, que la gente de hecho tiene sus plantas en la casa, porque esta es la realidad. Hay muchas madres, esto en nuestro país surgió por una madre que fue contagiando a otras en su necesidad de darle una mejor calidad de vida a su hijo. Esto llevó a que se arme una liga de más de 500 madres. Esto trajo un contagio a muchos profesionales que gracias a Dios ayudaron. Y bueno, esto llegó al Senado y el Senado ahora permite que se pueda investigar, porque acá hay algo real. Como no está legislado y no está reglamentado, nosotros podemos saber, pero no podemos participar. Nosotros tampoco podemos aconsejar. En realidad, como no está legislado, esto no existe. Como no existe, ¿cuál es la realidad? Que uno tiene pacientes que usan el aceite de cannabis, uno hace el control de estos pacientes, pero no existe, no es legal. Es medio como que uno ve que hay pacientes que han tenido mejoría, hay pacientes que no han tenido cambios y hay pacientes que de hecho han presentado un efecto adverso. Entonces lo que hay que hacer es permitirle a la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos y de Alimentos, que pueda investigar, que pueda decir, bueno, esto es específicamente para estos pacientes, bajo estas situaciones, bajo estas circunstancias, con estas enfermedades. Lo cual va a permitirnos ser muy selectivos en qué pacientes se lo podemos dar. Si además, y digamos, correr de los riesgos que hay de que una mamá en su casa, por ahí sin mucho conocimiento pueda hacerlo, o de la vía ilegal en la que se puede obtener este fármaco, porque tengamos en cuenta que muchas veces esto se puede conseguir de alguna forma ilegal, que es como hasta ahora toda la gente lo está consiguiendo, lo cual es hacerle correr un riesgo a la gente de manera digamos, tonta. Yo creo que, por eso digo que acá hay que correr este manto de desconocimiento. Creo que todos de alguna forma en nuestra sociedad ignoramos la realidad de esto. La única que no ignora esto es la mamá que tiene una criatura con una enfermedad en la casa. Ella sabe lo que esto representa y lo que no representa para ella el uso de cannabis. Entonces creo que en vez de corrernos y decir no, esto no puede ser, es decir, bueno, a ver, abramos la cabeza, permitamos investigar, tengamos en cuenta que están sacando una pequeña porción de una planta, la cual se va a investigar, se va a legislar después sobre esto y se va a poder llegar al uso óptimo de esto como medicamento. Esto es un primer paso donde las primeras investigaciones empezaron antes del año de 1970. Estamos hablando de casi 50 años de investigación. Este es el primer paso en Argentina.
Lo que no significa que sea el primer paso en otros países. En Uruguay, en Chile, inclusive hay en algunos lugares, como es Chubut, ya se ha legislado previo a esto. En Chile se está investigando desde hace más de 2 o 3 años y se está utilizando la droga en pacientes, los cuales son muy controlados. Alemania permitió el uso en pacientes oncológicos hace más de 2 años. No es que es una locura argentina, sino que, digamos, en el mismo Estados Unidos, que era el más cerrado, hay estados que lo han permitido como uso para algunas patologías. Yo creo que lo ideal es que, digamos, ¿cuál sería lo ideal o el sueño? Sería que un laboratorio nacional con un buen ojo del ANMAT esté controlado y se pueda ver bien cuál es el... Los comprimidos en muy poco tiempo se puede hacer. Las gotas en un laboratorio en realidad es cuestión de decir, bueno, vamos a hacer las gotas. Se cumplen todos los pasos legales. Vos calculas que si estamos hablando de que hoy muchas mamás tienen una planta en su casa y ellas hacen el derivado y hacen el aceite, no es mucho, o sea, no estamos hablando, para un laboratorio sería cuestión de horas. Pasa que, bueno, después está el seguimiento. Cada vez que vos lanzás un medicamento al mercado, se supone que pasa etapas. Las etapas digamos, los años de cada etapa llegan a ser hasta de 10 años cada etapa. Tardan muchas veces 30 años un medicamento en salir a la calle. Entonces, en estos casos, como son situaciones de riesgo o en enfermos en estadios terminales, los tiempos se pueden reducir para darle calidad de vida al paciente. No llevaría mucho más que un año con lo que significa lo legal y con lo que significa la formación de un laboratorio. Cualquier laboratorio de nuestro país podría llegar a fabricar la droga en poco tiempo.